Hola, ¿qué tal? Familia del corazón, qué gusto estar con ustedes. Hoy tengo una notición increíble. Así como ven en el título de hoy. Impactante noticia de las Medveds. Carrie Ann Thornton, conocida como Sky Prince, soltó la bomba. Ok. Querida familia, bienvenidos todos los que van llegando. Te saluda tu amigo Alejandro, estás en Conciencia del Amor Sagrado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que estás viendo este video. Gracias por los que están aquí en vivo. Quiero tomarlo de todos modos lo siguiente antes de hablar con ustedes. Y lo quise dar como primicia ahorita antes de que se me adelanten, porque si les doy lo anterior, lo que les iba a comentar, o lo que iba a informar, pues bueno, se me van a empezar a adelantar por acá. Entonces dije, de una vez, va como va. Pero antes, familia, pues bueno. ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Perdón por la tardanza, igual me ganó. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a tomarlo con pinzas de todos modos, ¿vale? Es una fuente de las mejores que puede haber, pero ojo, puede haber cambios. Nos arrancamos. Carrie Ann Thornton, conocida en el bajo mundo como Sky Prince, no era el bajo mundo, era su nickname. Ya dice que va a utilizar su nombre, Carrie Ann Thornton. Sky Prince es oficialmente nombrada por la Alianza como la encargada mundial de las camas médicas, o las Medveds. Esto le informaron hace unas horas en un video que subió en vivo. Allá creo que más bien, ella vive en Australia, creo que más bien allá es sábado. Y son 17 horas de aquí, de América para allá son 17 horas, en algunos lugares 15, otros lugares 17 horas de diferencia. Pero bueno, aquí en Ciudad de México son 17 horas de diferencia. El punto es que pasó un comunicado que le dio la Alianza, en el cual informa que a ella, y única y exclusivamente a ella, le va a llegar el dato de dónde sacar o por qué medio va uno a hacer las citas para las camas médicas, las Medveds. Dice la Alianza literalmente que ya se van a lanzar. En cualquier momento, no está diciendo una fecha, ni aunque diera una fecha yo no se las daría. Pero, por eso digo que con pinzas. Lo que dijo Sky Prince, que requiere nada más los datos, la confirmación. La confirmación ya está, dicen que ya están las camas médicas. Y que solo falta ver dónde la gente va a hacer sus citas. Ojo, reiteradamente Carrie Ann Thornton ha dicho que son gratis. Que si ustedes van a un canal que dice Sky Prince y les piden dinero para hacer una cita o les sacan datos, no se los den, es fake, van a ser gratuitas para todo el mundo. Le dijo la Alianza también que no se van a esperar a la revaluación de valores. ¿Ok? Y, ojo, sabíamos y yo he informado mucho esto. Voy a tocar un pedacito de tema de lo cual no puedo hablar, y ya saben que no, del tema que no puedo hablar, porque aquí está, como podrán ver, está la corbata, aquí está la corbata dorada y no puedo hablar de ese tema, pero tengo que hacerlo en un pequeño nada más punto que tiene que ver con esta información. María del Pilar Guevara, eso dijo el año pasado. Sí, pero si no estás bien enterada, hermanita, no te burles o cámbiate de canal, por favor, porque si no supiste que esa noticia la dijo, el año pasado fue para agarrar a todo un montón de personas que estaban haciendo abuso de su persona, de su canal, para pedir dinero. Entonces, antes de reírte y ponerte aquí como si fuera una burla, si no te gusta la información del canal, te puede retirar María del Pilar Guevara. Gracias. Vamos a continuar. Entonces, Alianza les dijo, y aún así le estoy diciendo a María Pilar Guevara que lo tomemos con pinzas. ¿Ok? Yo estoy muy contento y muy emocionado y quiero creer que esto es cierto, familia. Vale. Le faltan los datos. Esos datos van a llegar, ya sea, dijo Carrie Ann Thornton, perdón. Esa es una actriz, Carrie Ann Moss. No, dijo que ya sea por medio de una página en internet o un teléfono, un número telefónico donde van a poder registrarse para hacer las citas con las camas médicas Medveds. Y dijo, mucho ojo, no va a ser por un correo electrónico. Si alguien les dice por allí, hay algún fake de un clon que me clona en el canal, o les dicen que tiene que ser por vía, aquí está el correo electrónico al cual que ustedes van a poder hacer sus citas, es mentira, es un fraude. ¿Vale? Si les piden cualquier centavito que les pidan, es fraude.
Si les piden todos sus datos y que los llenen, no, es fraude. Ella dice que en cualquier momento le pueden llegar estos datos, ya sean unas horas, este fin de semana, o puede ser durante la semana. No está dando fechas tampoco, es una persona seria. Entonces, aquí el asunto es que en cuanto ella diga, ahí va a poder registrarse. Ojo, algo que me gustó mucho, para los que saben y están despiertos. Dijo claramente Karian Thornton que, no sé si se conocen, el proyecto Looking Glass. Es una tecnología que tenía el Cabal, en donde podía ver diferentes líneas de tiempo y los resultados en el futuro. Créanlo o no. Ahora, este asunto es de poder ver hacia dónde. ¿Por qué ahora la alianza tiene ahora este uso del Looking Glass? Y vieron los escenarios posibles de futuro. ¿Qué pasaría si inicialmente, como se había dicho, luego se cambió, pero bueno, se había dicho inicialmente que todas las personas que tuvieran su cita entraban en NDA, o un acuerdo de confidencialidad donde no podían revelar absolutamente nada? Pero utilizando Looking Glass, vieron la futura línea de tiempo y se veía que toda la gente que había tenido un NDA o acuerdo de no, vaya, ya se cayó la bomba, que bueno, es que un ruidito ahí de fondo con la bomba del agua, pero bueno, que lo que se veía aquí, la gente que guardaba su NDA, firmaba su NDA, había desgracias, había gente secuestrada, no iba a funcionar para nada de ese modo. Entonces, también secuestrada de gentes que eran dueños de centros de sanación con medbeds. Había muchos crímenes acerca de esto. Pero, ahora, veían otro escenario. ¿Qué pasa si lo hacemos público? Se lanza al público en general. Ojo, no en los medios masivos. ¿Vale? El único canal fehaciente hasta ahorita en todo el mundo va a ser por medio de Karian Thornton o Sky Prince. ¿Vale? Entonces, en ese tiempo que se veía futuro en el Looking Glass, se veía que no había ningún problema si lo hacían público. Había quizá un par, dice Sky, que vieron un par de circunstancias nada más muy ligeras, pero que nada grave, pero nada más. Y que obviamente la alianza se va a adelantar y van a proteger esos lugares. Entonces, familia, dice Karian Thornton dijo en ese video que también no, se me fue ahorita lo que les iba a decir, pero bueno, ahorita lo agarro de nuevo. Que lo publicaran, que ya pueden hablarlo. Si antes no querían decir nada, familia, con sus personas, con su gente, por miedo a que les dicen están locos, que no sé qué, ahora repítanlo y díganlo hasta que se cansen. Pero ojo, yo les sugiero, como al mismo tiempo que les estoy diciendo, con pinzas, hasta que no pase esto, Sky de los datos y donde tenga que uno quiera hacer la cita, el teléfono, el dato, ahora sí sería conveniente decirlo, ¿no? También dijo algo muy importante, a lo que voy a romper un poquito mi idea con la corbata dorada, el compromiso que tengo yo con la alianza, pero les quiero decir que se creía originalmente esto era así, que tenían prioridad los humanitarios tenedores de bonos. Pero por ahí no solamente de Karian Thornton, me llegó una información hace unos días que indicaba que iban a ir, estamos hablando de sí prioridad con los humanitarios de tenedores de bonos que tienen proyectos, pero que iban a darle también más prioridad a la gente que esté muriéndose, que esté muy mal. Vamos a suponer que un humanitario tenga una cita, pero hay alguien que en su misma zona de cama médica hay alguien muy grave, le van a dar prioridad y después al tenedor de bonos. No lo van a quitar del día a lo mejor o le adelantan 2 días más. Van a ir más o menos así. Ahora, lo que dijo Sky Prince fue lo siguiente. Posiblemente sí van a tener prioridad los tenedores de bonos con proyectos, pero ellos sí tendrían que esperar obviamente hasta que se dé la RB, la revaluación de valores. Pero mientras pueden ir haciendo su cita, ¿vale? A lo mejor hasta les toca antes de que llegue el RB y puedan tener acceso a estas citas.
pues eso es lo que hay, familia. Es excelente esta noticia, tomada con pinzas. Basta, no ver, no creer, no vámonos con, no nos vamos como gorda en tobogán, ¿vale? Nos vamos a ir con pincitas, ver qué pasa, vemos la información, que sea verídica. Nada más que les digo que realmente viene esta información de alguien muy importante dentro de las medbeds, que ahora queda a la cabeza y representante de a nivel mundial de las medbeds. Como informadora, por lo menos, sí. Palomita Vázquez, recibido con amor. Muchísimas gracias. ¿Qué dice la condición de... ha regalado a 20 usuarios la condición de miembros de canal de conciencia hermosa? Gracias, Palomita, con todo el corazón. Ok. Bien. Ahora sí, familia, antes de leerles lo siguiente, vámonos con sus preguntas porque deben tener mucha y a lo mejor ni me da. Es una canalización, creo que es de Ashtar Sheran o de Maestro Jesús, no me acuerdo. El chiste es que está muy bonito, pero se los leo más al rato porque esto urge. Neto, que estoy yo súper contento, creyendo que esto va a ser verdad. Yo también, y si no, me desilusionaré junto con ustedes. No, vamos a ver dónde vamos a llorar. No, familia. Otra cosita antes de... se cree, y como les dije, con pinzas, Trump dijo que hoy regresaba a casa. Nunca dijo Casa Blanca, nunca dijo mi casa, Mar-a-Lago, o regresar a la casa, trascender. Yo espero que no. El punto es que precisamente yo creo que hay por eso también Sky Prince dio esta noticia, tiene mucho que ver. ¿Saben qué se festeja o se recuerda, mejor dicho, hoy? Es el aniversario luctuoso de John F. Kennedy, lo voy a decir con todas sus letras, de John F. Kennedy. El asesinato de John F. Kennedy fue un 22 de noviembre. No me acuerdo del año, 60 y tantos. Pero bueno, el punto es que es una fecha importante. Y todas las fechas importantes son las utiliza el Cabal y también la Alianza para dar mensajes importantes. Vale. He estado leyendo sus comentarios, todos, me los he chutado todos en todos los videos. Obviamente, les repito que los haters no tienen cabida aquí en el canal. Así como gente que tiene muy mala vibra. Los haters definitivamente los expulso, van para afuera. Pero la gente que tiene muy mala vibra con sus comentarios, perdón, o que me salen con que ojalá que esto se dé, porque llevan diciendo años lo mismo. Nada más lo voy a quitar, no voy a sacar esos comentarios. ¿Para qué? De gente que no se ha puesto a ver los videos, no se ha informado, no solamente conmigo, con muchos lados, de qué es lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Bien, entonces, bienvenidos todos los que van llegando, bienvenidos familia con Si no alcanzaste y vas llegando a escuchar la noticia, regrésate al rato, abuelo. Le puedes regresar al en vivo, te vas a perder en tiempo real, pero vas a ver de lo que se habló. Ok. Entonces pónganse cómodos y recuerden su like. Dice Rita, recordándoles, Rita, que pónganse cómodos, buenas tardes, pónganse y recuerden el like. Regálenme su like si les está gustando esto, familia. Yo también con todo gusto. Además es gratis, ¿no? Y con esto me ayudan también. Ok, para los dormiditos también, que no les han hecho caso, pónganles este video, recomiéndenles que se suscriban al canal. Con esto me apoyan mucho para que despierten y se den cuenta que lo que ven en la televisión no es real. Es al revés todo lo que les dicen en las más media, que se llaman en Estados Unidos, le dicen más media, que son los medios masivos. Vale. Gracias Rita de corazón. A Rita, mi brazo derecho me apoya en la administración del canal de Telegram. Por cierto, hubo algunos cambios ahí en Telegram. Entonces ya sabrán, no quiero hablar del tema por aquí. Pero los que saben, los que no. Por favor, quien no ha podido entrar o fue expulsado del canal, por favor, no fui yo, fue algún robot. Y háganmelo saber en sus comentarios, mándenme por favor por correo su nombre de usuario para poder agregarlo o mandarle bueno, aquí está abajo, en los comentarios está la liga del canal de Telegram, van a poder entrar, ¿vale? Ok, y hay que cumplir las normas, ya vamos a escribir nuevas reglas, pero todo está cambiando ahorita en el canal de Telegram, gracias. Entonces este tema no lo tocamos por acá, por cuáles fueron todos estos cambios. Ok. Pregunta, ¿qué pasará con los servicios públicos, agua, energía y gas en cada país? ¿Tendremos que seguirlos pagando todo cuando llegue el RB? Esta pregunta le hizo Jaro Enrique Vaquero Oñate. No, mi hermano, hasta donde yo sé, incluso mucho menos las contaminantes como el gas. ¿Ok? Cuando llegue todos estos cambios con la RB, posiblemente suelten ya urgentemente las energías que son libres de toda contaminación y no se tenga que pagar por ellos o será un costo irrisorio.
Vale, y nada más es para mantenimiento de lo que se lleva a cabo. Vale. Ok, por acá vamos a ver otras preguntas. Acuérdense que pregunta que eh, no tenga signo de interrogación, no la voy a leer porque para mí no es una pregunta. ¿Ok? Y bueno, Planeta Despierto, ¿qué eres? Dani, ya me acordé. Dani, por fin llegué de Uruguay. Abrazo, mi hermano grandote, hasta Uruguay. ¿Qué más? Sus preguntas vamos a contestarlas ahorita. Todos los comentarios de aquí del en vivo yo me los chuto al rato. Yo los veo al rato en la noche, les echo un ojito y los voy a leer todos. ¿Ok? Así es que familia, bueno, pues gracias por toda su bonita vibra. Ahorita si tengo chance de leer uno que otro, pues lo voy a leer con todo el corazón. Si no, pues nada más preguntas, por favor. Y a los miembros del canal, YouTube me dice que tengo que leer sus comentarios. Entonces, perdón familia, pues únanse, está muy económicas. Tengo membresías desde $1.50 al mes. Ese es bronce, está la membresía plata, creo que es de, si mal no recuerdo, son, ahora verán, es que multiplicarlo, creo que son $10. Sí, $10, y hay otra de 25, que es la más cara. El que pueda pagar y se adapte mejor a las posibilidades, yo lo recibo con mucho cariño y mucho amor, porque esto me apoya a seguir adelante. Gracias. Por cierto, les aviso, ya creo que ya los vieron la mayoría de los miembros del canal, tenemos en vivo el domingo a las 12 del día, horario de Ciudad de México, para los miembros del canal solamente. Gracias. Ahí van a poder preguntar todo lo que quieran, todo, excepto lo que tenga que ver con la corbata dorada, ¿vale? Pero de ahí en fuera todo. Isaac Reyes dice, ¿qué tal? Dice, hola Alex, buenas tardes, gracias por todo tu arduo trabajo, feliz fin de semana hermano, bendiciones, igualmente bendiciones hasta tu tierra, Isaac, que te vaya bien bonito y nos vemos el domingo. Por acá, gloria a Dios, dice Nio Giovanni, gloria a Dios hermano, así es. Por acá vámonos con más preguntitas, déjenme ver, aquí hay una. Dice Gloria Martínez, hola querido Alex, ¿las camas médicas es para todo el mundo? Sí, efectivamente Gloria, es para todo el mundo. Primero, como les dije, gente que está desahuciada, que tiene, que está en cama, que está incapacitada, la gente con más urgencias, es la que va primero, pero va a ser para todo el mundo. Sin embargo, se cree que entre más vibre uno alto, que gente que haya hecho su trabajo interior, como me le he pasado 5 años diciéndoles, si no elevan su vibración, no vienen cambios. Una de esas es el condicionante para que alguien se cure bien. Con una cama médica tiene que entre más alto vibre, más rápido y mejor va a ser su sanación. Gente malvibrosa posiblemente no obtenga ningún resultado y diga, esto es pura falacia. Pero va a haber gente que se cura hasta de cáncer o gente que está en silla de ruedas caminando. Ahí van a entender por qué se les pidió los cambios. Entonces, por eso, Glorita. Vámonos con la siguiente pregunta. Armando Ruelas, déjame leerla primero. Armando, sí. Dice, hermano, buen día, hermano de alta vibración. Gracias. Tú también buena vibración, mi hermanito, para ti. Que se eleve más. Cuando entren a Sara Gesara en las escuelas públicas, se les enseñará a los alumnos temas espirituales, meditación, abuela sagrada. Ojalá que sí permitan mi hermanito, porque es una bendición tremenda todo este asunto de las plantitas sagradas, que se hablen de temas espirituales, sí, de religión no. Ninguna religión va a estar aquí metida en las escuelas, vale. ¿Sale, vale? Entonces, iban a ser temas muchísimo más profundos, no van a ser un esclavo para consumismo, eso todo se va a acabar, vale. Ángela López, gracias Alex por tan buena información, bendiciones, igualmente Amita, bendiciones y gracias por tu comentario. Vámonos. Anayeli Martínez dice, qué notición, espero que se dé, muchas bendiciones para ti, para Fabi, gracias Anayeli, con todo el corazón, hermanita. Ahora sigamos con más preguntas por acá. Dice Pepe Asad, ¿qué dice? Pepe Asad dice, saludos en especial Alex, gracias desde Colombia, hasta abrazo a Colombia, mi hermano. ¿Qué de cierto es que el 80% no va en cuanto a lo económico? No, pues no entiendo muy bien tu pregunta, Pepe, pero quiero pensar que estás diciendo que el 80% de los países no van a revaluar su moneda. No, al contrario, el 80% irá y se quedarán rezagaditos un 20% que de todos modos van a tener que entrar a la jugada si es que quieren hacer comercio con otros países, o no sé exactamente a qué te refieres, pero bueno, creo que lo entiendo, como te refieres a lo económico, pues sí, todos tienen que ir, forzosamente. Ok,
Ok, por acá más, vamos a ver, vámonos a ver. Si no, ahorita les leo lo que quería leerles. Pero bueno, déjenme buscar, porque seguramente por aquí debe de haber más preguntitas. Ah, bueno, por acá hay un comentario de un miembro, dice: Delia, ¿qué tal? Abrazo hasta Chihuahua, Delia. Saludame, por favor. Por acá, de dar tu marido también, por favor, Julio. Dice: como siempre, un honor, un privilegio poder estar en tus en vivos, hermano, y más con excelentes noticias. ¡Ajo, ajo, hermanita! Yo también estoy bien contento por esto. Dios quiera y ya está hecho, ¿vale? ¿Por qué no habría querer Dios? Mucha gente dice: ojalá que Dios quiera. ¿Por qué no habría Dios de querer algo que tú quieres? Salvo que sea para tu bien, que más al revés, salvo que no fuera algo para tu bien, entonces no se te concedería. O a lo mejor en espera para algo mejor. Siempre es así, ¿vale? En la medida que vibre uno en frecuencia junto con el gran dador de vida, o Dios como le quieran llamar, es en la medida que son concedidas más cosas. Y eso vibra, me refiero a hacer el bien a los demás, no estar odiando a la gente, el amarte fuertemente a ti mismo. Eso es elevar tu vibración. Si no encuentras cómo, pues tu servidor puede ayudar. Yo doy terapias, están los talleres de Fabi, tenemos cacao el 7 de diciembre. Por cierto, hay lugares todavía para la ceremonia de cacao del 7 de diciembre, desde la de cierre de año. Y los que ya saben o no saben, pues bueno, estamos en año sabático, descanso por la abuelita sagrada nos dijo que tomáramos un descansito. Así es que nos vamos a tomar ese sabático y la verdad hacía mucha falta. Pero bueno, entonces más adelante, posiblemente el año que entra, yo voy a recibir algunas señales para ver si es justamente un año, puede ser más, puede ser menos, no sabemos. Cuando la abuela me diga vas, pues entonces voy. Ya les vuelvo a decir cuando hay nuevamente ceremonias con la abuelita, pero mientras no. Con el abuelito cacao si hay, están ceremonias de sanación vía Zoom. Familia, no tengo programada ahorita para diciembre. Pensaba por ahí del 15 de diciembre hacer una, pero normalmente ya la gente anda pensando en Navidad, en los gastos y todo este rollo. Entonces, yo creo que más bien para enero, pero ya les avisaré. Por lo pronto, pues están con lo que podemos colaborar para elevar nuestra vibración alta, tanto Fabi como su servidor. Ya saben los talleres de Fabi, ya saben de las terapias que yo doy también. Pues adelante, por ahí estamos, ¿vale? Ok. Edwin, cool, ¿qué tal, mi hermanito? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, hermano. Cada que veo tu foto de perfil me acuerdo de un aparecido, de un meme que yo vi. Y está padre, pero está chido, cánsala muy caro. Pues cada quien se viste como quiere y se pone como quiere. Pregunta: buenas tardes, ¿las camas médicas van a ser en cada país? Sí, mi hermano, efectivamente en cada país va a haber. Y suficientes para atender las necesidades de cada país. Ok. Por acá dice... María Gabriela se cortó el chat, estoy en Argentina. No, yo lo estoy leyendo perfectamente bien, salvo que ya no me puedan leer a mí. Pero bueno, no vean lo que estoy escribiendo, pero sí. Bueno, estoy contestando, estoy leyendo. Ok. Según yo no, todo bien, Margarita. María Gabriela, a lo mejor a ti se te cortó. Permiso, familia. Ay, ya, ahora sí. Cintia, ¿qué tal, hermanita? Cintia Nina. Dice: Yupi, ya vi el video de Sky. Mi corazón está muy emocionado por toda la humanidad. Qué emoción. Gracias, Alex, por informarnos siempre. Y sí, con pinzas, pero estoy muy emocionada. Yo también, Cinti. Un abrazote hasta Tlaxcala, hermanita. De todo corazón. Miren, hay razón en esto. Cuando uno tiene ya cierta capacidad de intuición o ha despertado ciertos dones, de verdad que uno lo intuye. Cuando alguien te está diciendo algo, ya sea que ponga su cara, o a veces con los vídeos, que a veces llego a poner mi cara cuando doy información, y a veces simplemente es un audio con mi voz, con información, pero uno lo puede vibrar, sabe uno que si le están mintiendo o no. Por eso con pinzas, si todavía no alcanza uno a desarrollar estas circunstancias, estos dones, nada más hay que aprender a sentir qué te vibra, qué te dice tu corazón que es real, qué te dice tu corazón, no, esto no es real. Háganle caso. Eso va incrementando y desarrollando ese don. Por lo menos el de la intuición, que es el de los más, vamos a decir, económicos o sencillos de desarrollar. Pero también tiene mucho que ver con el avance personal, con tu trabajo interior. Entonces, pues sí es importante que eleve uno su vibración y con su corazonada, su intuición, sepan lo que es verdad. Y el video que Blue Sky, a mí me vibra, ¿saben qué, familia? Cierto. Se los digo con todo el corazón y viéndolos a los ojos. A mí me vibra cierto. Con pinzas todavía. Vamos a ver qué pasa.
No quiero emocionar a nadie, pero yo me siento emocionado, igual que Cintia y que muchos. Vale. Primero Dios ya está hecho. ¿Vale? Ok, gracias, Cintia. Ok, por acá. Ok, Palomita, dice que tu anuncio que me pone aquí en el chat. Paloma Vázquez ha regalado a 20 usuarios la condición de miembros de Conciencia en Amor Sagrado. No sé si las invitaste, tú les diste algo, hay un regalote. Pues bueno, creo que de ti hacia abajo 20 son miembros del canal. A partir de ahora, pues bueno, no sé qué se puede hacer. No sabía que se podía hacer eso, Palomita, gracias. Bueno, pero aquí me está nombrando en el canal que los siguientes 20, yo creo, a partir de que puso este anuncio, Palomita, dice, los que ahora son miembros, ahora o no sé si para siempre sean miembros del canal, o por lo menos en en vivo, Jerry YM27, Blanca Jiménez, Alquimia Estelar, Ixel Brust, Víctor, nada más dice así, Víctor. Luego por acá está Sebastián Tapia, Elizabeth Escamilla, Fernando Tulián. Acá ya se me movió el chat. Bueno, me quedé en Fernando Tulián, déjenle regreso. Híjole, hay un montón de comentarios, sí, me imaginaba. Es un super tema, super noticia. Fernando Tulián, después Johnny, luego Mangun, Noncecito, Samba, con doble M, Samba, Francis, Mari Carmen. Aquí hay una pregunta, espérenme. Ahorita termino y le doy otra pregunta. Luego quedamos que era Mari Carmen Uribe, Ya Nilsson Abad, Gabriela Blanco. Luego el Pro Ninja. Sí, el Pro Ninja, Nidia Constanza Pineda Botero, Ariadne Arreola Ari y Moris Arriaga. Ellos son los que creo que les dio un regalo Palomita. Y pues gracias, Paloma. No sé si sea por un mes o tú pagaste por esto, no tengo idea. De todos modos, gracias. Y por aquí, entre los que estaba nombrando, había una pregunta. Déjenme ver. Esta pregunta es de María Mary Vargas Morales. Qué maravilla en Colombia, ¿dónde se puede averiguar? Yo creo que va a haber para cada país. Yo me imagino, María Mary, porque ya lo ha platicado antes así está Skype. Carrie Ann Thornton, que iba a haber datos para cada país. Ojo, algo que se me estaba olvidando, muy importante. Y miren, casi a mitad del en vivo. Qué bueno, para que se queden viéndolo todavía. No es cierto. Bueno, el punto aquí es que también Sky había dicho que iba a haber datos para todo el mundo. Para cada parte iba a haber una dirección. Pero antes que se me pase, y es lo que me olvidó hace rato, retoma todavía, o ya lo dije, no me acuerdo. Bueno, el punto es ¿se acuerdan que el año pasado, como que alguien se burló, que dijo lo mismo que el año pasado, iba a ser la activación, lo iba a poder ver todo el mundo, en un en vivo que iba a ser Sky, de un documental o algo así de 60 minutos de duración, en donde van a grabar la sanación en vivo en las medbeds de Carrie Ann Thornton, o Sky Prince. Eso lo dijo el año pasado, por ahí de julio-agosto. Se iba a llevar a cabo, pero ¿qué creen? Fue un buscapiés, fue una trampa de la alianza, porque sabía que si mucha gente que le gusta hacer fraudes, escuchaba esa noticia, iban a empezar a sacar canales falsos, pidiendo dinero, pidiendo datos para sacar una cita para las medbeds. Todos cayeron. No saben qué de depuración hubo. Canales en Telegram, en Facebook, sobre todo en el Facebook, en Instagram, en todos lados sacando sus noticias falsas. Falsos canales de YouTube, donde era la supuesta Sky Prince, avisando que de todo esto, pero les pedía dinero. ¿Ok? Y toda la vida, hasta la fecha, ahorita volví a decirlo, serán gratis. No se dejen engañar, por favor, familia. No se dejen engañar, van a ser gratis. Vale. Entonces, María Mary, lo más probable es que Sky vaya a dar, cuando le den los datos, seguramente va a decir un dato para cada país, o aquí está la página donde tienen que meterse y van a elegir el país. Seguramente la alianza ya lo tiene completo, por eso ni se preocupen, ¿vale? Vamos a hacerle un comentario. Agatha, ¿qué? Negrusconi. Es como una rifa, el que le va tocando que lea su comentario, pues ahí se lo puedo leer. Órale, aquí apoyando con buenas vibras. Mi intuición no se equivoca y me quedo contigo para seguir atendiendo y bendiciones. Gracias, Agatha, con todo el corazón. Vamos con las preguntas por acá.
Jesús Esquivel dice, Alex, qué emoción, muchas gracias por la información. ¿Se curarán los hermanos con embolia que les dio de niños? Sí, Jesús. Se ha dicho que sí, todos los problemas corporales, físicos van a ser atendidos. Los problemas espirituales, emocionales, va a haber gente que yo creo que voy a participar, vamos a apoyar en ese aspecto. Pero ya se dijo que prácticamente es chamba de cada uno. Se cree que sí pueden las medbeds cambiar incluso programación y borrar cosas muy delicadas que sería mejor borrarlas, pero todos tenemos un trabajo que tenemos que aprender a llevar en esta vida. No se vale que una máquina de estas te haga el trabajo, o sea, el trabajo por ti. Entonces creo que lo van a dejar para que ellos tomen terapia, vayan a plantas sagradas, tomen talleres, lo que tengan que hacer. Pero lo importante es que hagan su trabajo, porque las medbeds no lo van a hacer por ustedes. ¿Vale? Dice Pepe Azad, dice por acá, mi abuelita tiene 102 años, ¿sí puede ir a las camas? Por supuesto que sí. Y si quiere rejuvenecerse hasta los 25 o 30, tengo entendido que puede regresar físicamente como ella se veía a los 25 o 30 años. Yo sabía que era 30, por ahí se enteró, dijeron que a los 25, no sé. El punto es que sí puede. Si quiere. Hay gente que va a decir, no, gracias, yo ya viví mi vida, ya no quiero más. Yo ya acabé el recorrido, ¿para qué otra vez? ¿O para qué seguir aquí? Yo ya me voy a casa, ¿no? Ok. Lo que dije hace rato también de Trump de ir a casa, me faltó decirles que también con pinzas, aunque lo haya dicho Trump, no sabemos si la alianza cambie el juego, o los sombreros blancos, o sea un buscapiés, para que caigan, para mover algunas cosas, una doble jugada. Así es que si a rato me salen con que no que iba a tomar ya el poder Trump y que no, por favor, tómenlo con pinzas. Puede ser una jugada de la alianza para ver cuántos caen o alguna jugarreta, ¿vale? Para que caigan más. Y si no, esperemos al 20 de enero cuando debe de entrar, ¿vale? ¿Cuál es la prisa? Si ya está todo aquí encima, caramba. Ya tenemos todo, entrada todo por venir bien bonito, ya falta poquito. Ok, Amarilis Lineras dice, pero Alex, tengo una pregunta. ¿Nosotros tenemos que llamar o ellos llamarán por zona? No. Skyprint lo dijo bien clarito. Le van a dar un dato, ya sea para que uno entre a una página de internet o va a dar teléfonos. No sabe. Y lo dijo, y no es con ella, por favor no me llamen a mí, me manden mensaje diciéndome, yo quiero hacer mi cita. No. Carrie Ann Thornton dijo, yo no voy a dar citas. Yo nomás estoy como yo soy la vocera oficial a nivel mundial de las medbeds. Vale, que quede clarito. Palomita Vázquez dice, mil gracias por tu trabajo, Alex. No puedo asegurar mi membresía cada mes, pero ahorita que hay quiero compartir. Gracias, Palomita. Bienvenida, miembro del canal, con todo el corazón. Y pues checa la pregunta, pues si no puedes, no pasa nada. Lo que puedas es recibido con amor y con lo de todo. Si no pueden cada mes, como se pueda. Yo todos se los agradezco muchísimo, de verdad. Me están apoyando mucho. Y gracias familia. Con todo el alma, de verdad. Dice Claudia Jiménez, ¿crees que las camas ayuden a potenciar nuestras capacidades como la memoria y capacidad de análisis? Hasta donde yo sé, Claudita, sí, porque va no solo a modificar nuestra piel, nuestros huesos, va a haber modificación de ADN. Tú puedes decir, yo quiero esta capacidad, esta cualidad. Puede ser que sí. Dependiendo si es para tu mayor evolución o es para presumirle a los demás, o a tu mayor ego. Ojo, ¿no? Sí, porque qué padre, ¿no? Quiero tener un coeficiente intelectual de 200. O sea, muchísimo más allá elevado que Einstein. ¿Para qué lo quieres? ¿Para ponerlo al servicio del mundo? Bravo, qué bueno, está padre. Pero si es para presumirle a tus amigos, que eres más inteligente que ellos. Además, la inteligencia es muy relativa. Yo me voy más por la inteligencia emocional, que es la que realmente vale la pena. Una persona cuerda, sana y feliz tiene inteligencia emocional. ¿Cuánta gente inteligente conocen que está del nabo? Tienen hasta un problema mental, pero son muy inteligentes. Yo no quiero ser inteligente así entonces. No, yo prefiero tener una inteligencia emocional sana. Con eso. Ni elevada ni mucha. Simplemente sana. ¿Ok? Acuérdense, familia, que pregunta que no le escriban signo de interrogación, para mí no es una pregunta. Y me la brinco. Ok, por acá veamos. Les voy a leer lo siguiente. Y ahorita seguimos, porque es un mensaje interesante, bonito. Era el que tenía originalmente, pero con esta notición dije, no, ya para qué les mando más. Con esto tengo para hablar todo el en vivo. Pero no me lo quiero brincar, familia.
Mensaje de comandante Ashtar Sheran. Aquí no habrá detonación. Ojo. Luego me dicen, ¿qué es eso que estás diciendo? Porque no entiendo. Yo tengo que... Igual, ¿se acuerdan cuando decía yo el trompetas, el trompudo? No es por falta de respeto, familia. No saben cómo me lo achacaron. No le faltes el respeto al presidente, que no se vale. Oigan, yo no estoy faltando el respeto. No han visto suficientes videos del canal. Ahí he explicado el por qué el algoritmo de YouTube me sanciona con ciertas palabras. Detecta alguna palabra que ellos tienen prohibida y me friegan a mí. Entonces, no puedo, me quitan el video o me desmonetizan el canal, cosa que no quiero. Entonces, para seguir informando con ustedes, yo estoy muy contento, la verdad me siento muy a gusto con ustedes, familia. No quiero que pase eso. Entonces, voy a disfrazar y por favor, utilicen mucho aquí, mucha atención a lo que digo y háganle relación, por favor. No es complicado. Va de nuevo. Comandante Ashtar Sheran dijo, aquí no habrá detonación de cohetitos radioactivos. Saludos Emanuel y Pastora, yo soy Ashtar Sheran, paz inverencial. Los saludo desde mi ser al ser de cada uno de ustedes. Quería pasar para hacerles un comentario y darles una información. Sobre el planeta se ha extendido una alarma general sobre una posible fiesta con cohetitos radioactivos. El país del norte habla de la salida de este gobierno oscuro. Quiere dejar el mundo encendido antes de largarse. Pero les voy a decir algo, amados míos. Que nadie se confunda. Los hermanos estelares y la jerarquía terrestre, la jerarquía solar y toda jerarquía galáctica no van a permitir aquí en el planeta la detonación de cohetitos radioactivos de gran alcance que puedan poner en peligro al planeta. Ya se los hemos dicho en varias ocasiones, y me consta, pero el discurso que tienen estos seres están llenando de pánico, de miedo a muchos países con una posible detonación de fiesta radioactiva, punto. De hecho, ya muchos están construyendo sus búnkers, o tiene búnkers, y se están refugiando en sus búnkers anticohetitos radioactivos. Yo les digo, amados míos, nosotros tenemos ubicados y mapeados todos esos equipos de todos los países. Y tenemos la tecnología para desactivar cualquiera de esos cohetitos. Ellos saben que estamos en el proceso de ascensión, en su etapa ya de cierre. Y como no han podido sembrar miedo, no han podido hacer caer la humanidad en el miedo en sus susodichos animalillos infecciosos, ahora quieren que la humanidad entre en colapso, que baje la frecuencia con estas supuestas fiestas radioactivas. Por supuesto que no es extendida para todo el planeta, pero sí a nivel de los países de países europeos, Rusia y toda esa parte del continente. Pero que nadie se confunda, que nadie entre en miedo, no lo vamos a permitir. Yo les digo, amados míos, cuando nos reunimos hace mucho tiempo ya para diseñar el plan de rescate, una de las primeras premisas del rescate por los hermanos de las naves para la humanidad era cualquier detonación de un cohetito radioactivo. Dado caso, se activará automáticamente el plan de rescate, que ya todos conocen, que se les ha dado toda la información. Pero se los digo, a menos que nos agarren de sorpresa, no habrá ninguna detonación de ningún cohetito. El rescate se dará cuando el flash solar y se esté dando en aquellas situaciones de transmutaciones, de emergencia fuerte, que se está viviendo en muchas partes del planeta. Ahí se están dando rescates parciales. Que nadie se confunda, que nadie entre en miedo, porque de todo esto ya estamos al tanto y tenemos todos los planes establecidos. El plan A, el B y el C, hasta el último plan, hasta la Z. Este era el mensaje, amados míos, que nadie baje su frecuencia, nadie entre en miedo, todos a continuar su proceso de sanación y de activación con la madre. Creo que se refiere a Madre Tierra. A Dios también le dicen madre, está bien. Actívense, sánense, porque necesitamos elevar al máximo la frecuencia del planeta para que ustedes puedan ser rescatados.
tienen que estar a tono con el rango de frecuencia. Yo me despido, amados míos. Todos tranquilos. La jerarquía planetaria y toda la jerarquía solar están atentos. Padre, Madre, Adonai y el Consejo Galáctico están todos, porque una detonación de este tipo, ojo, no solo afecta a la superficie del planeta, sino interdimensionalmente. No habrá detonaciones de cuetitos radiactivos, no habrá fiesta mundial. Amados míos, yo soy Ashtar Sharan, paz inmerencial. Nota de su servidor. Ahora, pues no sé por qué tendríamos que ser salvados del gran flash solar, si es precisamente, esto es precisamente parte del evento que cambiará de un jalón nuestro ADN y abrirá todo para dar paso a una nueva humanidad. Nada más lo dejo esto, lo tomé como nota, no sé por qué, si es que realmente es Ashtar Sharan el quien está dando esta información, dice que tenemos que ser rescatados del gran flash solar, si el sol es vida. Y el gran flash solar creo que es el que va a cambiar todo, la conciencia de todos al mismo tiempo. ¿Por qué tendrían que salvarnos de ese flash solar? Nada más. Lo demás, como siempre les digo, familia, tomen lo que les vibre, lo que no, deséchenlo. Nadie tenemos la verdad con nosotros. Yo no tengo la verdad con absoluta de todo el mundo, el planeta, universo, universal, multidimensional. Toma lo que te sirve, lo que no, déjalo pasar. Vale. Continuamos, familia. Por acá dice Amelia Trinidad González. Dice, Alex, mi familia vivimos de negocio de comida. Cuando pase los días oscuros, ¿no abrimos el negocio? Pues, Amelia, no sé, hermanita, si depende tu negocio de internet o si depende... Dicen que no va a ser cortes por 10 días sin luz, que van a ser paulatinos, a lo mejor medio día se quedan sin luz una parte, 11. Dice, duración media de las visualizaciones, 11. Mensaje del universo. Qué bonito. Pero bueno, entonces, si pueden abrir, abran. Si hay toque militar, porque posiblemente haya estén los militares al control de tu país, de todos los países, no sabes si al mismo tiempo, que se cree que no va a ser al mismo tiempo, posiblemente no se pueda. Pero si puedes, pues abre, ¿por qué no? Por supuesto. Salvo que se nos indique otra cosa, entonces no. Aquí hay otra pregunta, dice... Juan, buenas noches, dice Alex. Buenas noches, Alex. A los que vimos en las Islas Canarias, ¿las medbeds estarán disponibles en nuestras islas o tendremos que desplazarnos a alguna ciudad de España? Gracias por tu buena labor. Buenas noches, Juan. Mi hermanito, hasta donde yo sé, en cada rincón del mundo donde haya gente que requiera una medbed, van a tenerla incluso cercana. No hay que trasladarse muy lejos. Esto se ha venido repitiendo, salvo que se diga lo contrario. Salvo que ya después digan, oye, cambió la cosa y nada más van a ser en ciertas ciudades. No sé. Pero hasta donde la información que había llegado, fehaciente, no ha cambiado todavía, es que no va a quedar más allá de máximo 1 hora de donde vives. Máximo 1 hora va a haber un centro medbed. Obviamente en el Amazonas ellos pues no se enferman de cáncer, ¿sabían? Ellos no les dan enfermedades como a nosotros. Ellos saben cómo curarse con plantas. No requieren de las medbeds, ¿no? Entonces estamos hablando de gente de ciudad. Para nosotros entonces sí sería esa información. Vale. Ok, por acá. Gabriela Blanco. Número 298, mi like, gracias. Uy, creo que ya voy atrasado, me voy a apurar. Gracias, hermanita, miembro del canal, con todo el corazón, gracias. Por acá, vamos a ver, ok, Víctor García. Dice, soy Víctor de Puerto Rico. Esto es importante, es una pregunta sencilla. Si una persona, no, hermanito, perdón, estás hablando, sí, ya sé que es muy sencilla, pero no puedo contestar a tu pregunta porque habla del tema que no puedo contestar porque está presente la corbata dorada, Víctor. Disculpa, pero no puedo. Ok. Edilma Castaño. Alex, gracias. ¿Cómo hacer para acceder a las camas? Ya lo dije, hermanita. Vuelve a ver el video desde el principio. Gracias. Por acá. Perdón, es que hay muchas preguntas y tengo poco tiempo ya. Entonces voy a tratar de hacerlo rápido, ¿vale? Les digo, sus comentarios los leo al ratito con todo gusto y todo cariño en la noche. Si me llego a atrasar con alguien que no pueda contestar una pregunta, yo ya me la brinqué, por favor, en la caja de notificaciones puede hacérmela. Con todo gusto por ahí también les puedo contestar. Ya no en vivo, pero sí les contesto, ¿vale? Ok. Seila Yayure.
Buenas tardes, Alex. Para Venezuela también aplicaría esta gran noticia, digo, por todas las circunstancias que estamos pasando. Por supuesto que sí, Seila. Allá también les van a llegar las medbeds en Venezuela. Ojo, a cualquier parte del mundo. Si me van a preguntar lo mismo que Cecilia, pero que Seila, pero en otro lado, no. Por favor, no me haga la misma pregunta. Va a llegar y se cree que están en todo el mundo ya. Vale. Ok. Recuerden que pregunta sin signo de interrogación para mí no es pregunta y me la brinco. Si de por sí luego no me fijo y me las brinco. Ok. Ok. Voy a tratar de disfrazar tu pregunta, mi hermano, porque hay unas palabras que no puedo mencionar aquí por el algoritmo de no por otra cosa, por el algoritmo de YouTube. Ramón Montes Guadiana dice: Alex, buenas tardes, saludos. Ya sabes que Juchipila, Zacatecas, contigo. Gracias. Oye, y siempre estará firme que los que se aplicaron en el brazo algo, o un piquete, van al último las camas medbeds. Mira, Ramón, hasta donde yo sé, sí va a seguir así. Salvo que por el mismo problema de ese piquete están muy enfermos, muy graves, sí se van a tomar en cuenta primero. Pero si están bien de salud y se pusieron esa aplicación en el brazo, creo que hasta donde sé, sí van al último, mi hermano. Desgraciadamente, salvo que la alianza diga otra cosa, hasta ahorita sigue todavía, eso en proceso. Desgraciada o agraciadamente así es. Permiso, familia. Arborescentum paulowina, GTO. Saludos, Alex. ¿Sabes aproximadamente cuándo se hacen los pagos de los RB? No sé. Si es de la corbata ahora no te puedo contestar esa pregunta, hermanito. Pero bueno, o hermanita, no sé qué sea. Ok. Te ves muy bien rasurado, das una imagen más profesional. Gracias, Pati. Pues no estoy rasurado. Si me rasuro, no sabes Ay, perdón. Creo que se desconectó. Déjenme ver. Ok. No, ya me dice OBS que el programa que utilizo es OBS y que se había desconectado, pero que ya se reconectó. Gracias, Pati. Tengo la barba de candado, no me puedo rasurar por completo porque en primera no me gusta cómo me veo y en segundo me meto en broncas con Fabi porque no le gusta para nada verme totalmente rasurado. Y a mí tampoco, no me gusta. Pero bueno, te refieres a la barba completa. También me gusta, a veces me gusta dejármela y a veces me gusta así. Pero bueno, gracias, a ti te gusta así. Gracias. Saludos, Gerardo Villar, hasta Alicante, España. Lidia Díaz, no es pregunta, pero vamos a leerlo. Buenas tardes, Alex, por la información, excelentes noticias, Dios te bendiga grandemente, igualmente a ti, bendiciones para ti, Lidia, gracias. Mari Muñoz dice que una pregunta, por favor, ¿cómo acceder a una cita para escamas? Ya se dijo, vuelve a ver el video desde el principio, Mari. Ok, por acá, ok, dice, Adolfo Sosa, Alejandro, ¿no es hoy en Finlandia? Se reunieron los 74 líderes con Trump, ya podemos decir, me la voy a jugar, ya me dije, me la juego, con Donald Trump, ya vamos a decir Donald Trump, tal como su nombre es. Es que, según yo, mi hermano Adolfo, era mañana, a partir del 23 al 27, una cumbre que se va a hacer, y creo que es Islandia, no Finlandia, pero a lo mejor estoy yo mal, creo que puede ser Finlandia, pero según sí me acuerdo, Adolfo, que es a partir de mañana, del 23 al 27, una reunión con muchos líderes, no me acuerdo la cantidad de líderes, creo que eran como 80 países que se iba a reunir Trump, y era muy importante porque eso tiene que ver con los sombreros blancos y la alianza, era súper importante esta cumbre, pero bueno, vamos a ver. Carlos HS dice, yo ya di mi like, ¿y tú? Gracias por tu pregunta. Gracias, familia, si les está gustando, pues regálenme su like, compartan esta información tan buena, de verdad, con todos. Y lo mismo, aún así, mira, te paso esta información, ve este video, pero con pinzas, como dice Alex, también con pinzas. Vamos a alegrarnos y a ver cómo se va desarrollando todo, ¿vale? Pero que son buenas noticias, ¿vale? Ok, José Miguel, pregunto, ¿es cierto que va a haber contacto extraterrestre con algunas personas de alta vibración? Ya la hay, Miguel. José Miguel, ya la hay. Hay gente que vibra alto y tiene contacto con ellos directamente. En meditación, en telepatía, en ensoñación, en sueños lúcidos, hay contactos ya con estas personas. Ahora, si te refieres a físicamente que se presenten, también hay contactados. Existe y es real el fenómeno de los contactados. Nada más que se cree que estas personas no dicen que lo son. Ojo, familia, si alguien sale en YouTube diciendo que él es un contactado, no le crean absolutamente nada. ¿Por qué?
dependiendo del tema que vaya hablando, su forma de ser, su congruencia y su coherencia. No le crean, ¿vale? Conozco a muchos que en YouTube dicen, yo soy un contactado, yo vengo del futuro y tengo dones. A ver, les digo algo, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ay, nomás se las dejo así de tarea. Mi hermano, sí va a haber, de hecho más. Entre más vibración alta, lo que dice, sí, van a empezar a haber más contactados, efectivamente, a partir de que entró el día 19, entró nuevamente Plutón en Acuario, van a empezar más los hermanos de las estrellas a presentarse, sobre todo con la gente que vibre alto. Si no, por lo menos van a empezar a dejarse ver más. Va a haber más, van a verlo, es decir, va a haber muchísimos más casos ovni. Y también ya ven lo que en el Congreso, ¿no? Estados Unidos, se les está cayendo el teatrito bien bonito. Chequen todas esas noticias. Vale. Vi una entrevista, por cierto, de Maussan con Nacho, del canal de Verdad Oculta. Muy buena, salvo que yo tengo mis reservas. Hay algo con Maussan que a mí no me acaba de caer el 20. Él trae una verborrea. No sé si está jugando del lado de los oscuros Maussan, porque trae repetitivamente la cuestión del clima. El clima se está desmoronando. Esa narrativa es de los oscuros. A mí no sé de qué lado está jugando el señor Maussan. Lo que sí le aplaudo, sinceramente, por la muy buena investigación que está haciendo con las momias de Nazca, que fue real, es un caso real y verídico. Tiene demandado al gobierno peruano por $300 millones por levantarle falsos. Y con pruebas de otros países que le han hecho las pruebas a estas momias, resultaron que efectivamente son híbridos entre extraterrestres y humanos. O se cree que una raza que convivió con los humanos. Es real. El efecto, realmente este fenómeno, vamos a llamarle así. Y se cree que va a ganar. Eso yo lo apoyo mucho, es cierto. Pero eso lo que no me acaba de gustar es su verborrea de apoyar y que está. Y por cierto, dijo: yo no apoyo a Trump porque él no le importa el planeta, no le importa seguir contaminando con tal de salirse con la suya. Eso es mentira. Eso me hace pensar que realmente no todo lo que dice Maussan es verídico en cuanto a su forma del lado de quién está jugando, más bien, ¿no? Hace cosas para la luz, pero también doy a entender que estoy con la oscuridad. Pues, ¿de qué lado estás, Maussan? ¿No? Caray, ubícate, hermano. Mejor aprende más lo que está haciendo Trump en el fondo y de dónde viene tan profundo. A lo mejor ni conoce este rollo, ¿no? Por cierto, Carrie Ann Thornton también dijo que posiblemente lo más seguro es que Trump ni siquiera está enterado de este lanzamiento de las Medbeds. ¿Y saben qué? Tiene razón. No tiene por qué saberlo. Y si lo sabe, no puede comentarlo. Vale. No importa. Lo importante es que se lancen. Lo sepa Trump o no. Vale. Ok. María Gabriela Serri. Hola, Alejandro. ¿Podrías hablar del QFS? Si ya está instalado en todo el mundo. Mari Gaby, hasta donde yo sé, hermanita, sí. Tenía años trabajando al unísono junto con el sistema Swift, pero se cree que ya está cada vez más y más. En algunas partes se cree que ya está por completo y algunos sistemas computacionales ya los está prácticamente absorbiendo y teniendo el dominio total. Eso va a acabar con mucha corrupción. Cualquier institución de gobierno o financiera que llegue a saber que hay despidos masivos por corrupción, te aseguro que el QFS es porque estuvo activo allí. ¿Vale? Y también, ¿no? Como lo que les dije en el video de ayer, que se acuerdan la noticia que les dije de Helen DeGeneres. Supuestamente se fue a vivir a otro lado porque ya no quería estar en Estados Unidos porque ganó Trump. Acuérdense lo que les dije: cuando alguien salga de Estados Unidos, se vaya de viaje o anuncien en la televisión que tal famoso o político le dio el animalillo infeccioso, es una señal de la alianza, que quiere decir le dieron cuello o está en Guantánamo. Lo mismo para la señora, que ya de hace mucho tiempo se sabe que ya no está aquí, ¿vale? Yo nomás repito y los comunico para los dormidos que vayan viendo esa información. Me han salido con que esa noticia ya es vieja, ya el Biden ya ni existe. Sí, lo sé, pero tus vecinos no. Los que te han dicho que estás loco, ellos no lo saben, lo tienen que ver. Por eso. ¿Vale? Y lo mismo lo que les dije también, lo que comentaba Sharan,
No va a haber una fiesta mundial, ¿vale? Y ya les he dado por ahí, tengo en vivos y les he hecho otros videos en donde hay testimonios de militares que han llegado naves a esas bases y han destruido, no destruido, sino totalmente han dejado inservibles ojivas radioactivas de cohetitos radioactivos en más de 3 o 4 ocasiones. Una es una fuente muy cercana a mí, y me lo constató. Así es que no va a haber avisos de que no va a haber más detonaciones de cohetitos radiactivos en el planeta, porque como lo dijo Esther Sheran, eso es cierto. No solamente afecta aquí a la Tierra, a la capa de la Tierra, a la superficie, afecta interdimensionalmente a todo nuestro universo y a otros. Afecta. La cuestión nuclear no solo, bueno, ya lo dije, esta cuestión es no solamente afecta al ser humano, afecta energéticamente al universo. Vale, entonces no más, ya no se permite más. ¿Qué? Es decir, que todavía no se sabe. Edilma Castaño, híjole, no sé qué constancia, pero bueno, que perdón. Por acá, vamos a ver. Ya casi nos vamos, familia, pero bueno. Tengo todavía 5 minutitos para leer un poquito más, pero bueno. Por aquí hay Gabriela Blanco, gracias. Paloma Vázquez, un saludo fraternal y lumínico. Con todo el corazón, Gaby Blanco, ahora es miembro del canal. Y gracias, Palomita, también. Zoraida Baez dice: ¿qué quiso decir Trump con regresar a casa? Ya lo dije al principio. Porque interpretarlo con que va a trascender, no creo que aún desee partir. No, ni yo creo que él desee partir. Yo creo que también se refería a la casa pintada de blanco, ¿no? La Casa Blanca. Vamos a decir las cosas como son. Espero que no me censuren, pero bueno. Ok. Ok, acuérdense que pregunta sin signo de interrogación no es pregunta. Una pregunta para los niños con discapacidad, dice Juanita Contreras. Niños con discapacidad y algunos problemas neurológicos, ¿tendrán que esperar para usar las camas Medbed? Sí, Juanita. Mientras no sea un problema de muerte cercana, van a tener que esperar. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Ahora, familia, ¿ustedes creen? Me han dicho por ahí, me echaron un comentario, que por qué se tienen que poner unos calzones negros, ropa interior negra. Hay gente que le da pena, que no más usan pañales. ¿Cómo se lo? Señores, no es todo el procedimiento. Va a ser el escaneo. Se cree que hay un escaneo principal y durante ese escaneo tienen que usar ropa, o tendremos que usar ropa color negra. Por 2 cuestiones. Una, delinea mejor el cuerpo, y 2, tapa tus partes privadas. Y el escaneo se cree que no va a durar ni un minuto. Ni un minuto. Entonces, el procedimiento después para sanación, dependiendo de cada enfermedad o problema que haya, se cree que no va a ser horas o días. Se cree que es rápido. Entonces, por eso, la gente más de urgencia va a tener oportunidad de sanarse pronto, muy rápido. ¿Qué tan rápido? No lo sé. Pero se cree que pueden ser minutos o máximo horas, pero no habla de días. Digo, una persona con cáncer terminal invadido de metástasis, yo creo que el problema ahí, si le dicen, oye, en 10 horas estás curado, por favor, ve. Siempre y cuando quieras seguir viviendo. Ojo, hay gente que va a decir, no, yo ya me voy, y muy respetable, o no. Acá aquí nos llega nuestro tiempo cuando nos debe llegar, ni antes ni después. ¿Vale? Por acá, buenas tardes, Alex pregunta, ¿qué se sabe sobre el rumor del Eugenio Burro Saltón? Ah, ok, ya entendí. Su Eugenio Burro Saltón, está bueno. Ese sí no puedo nombrarlo, y qué bueno que lo disfrazaste así, mi hermano. Sobre que brinca a finales de este mes. Me encantó. Eugenio Burro Saltón. Te refieres al elefante burro serpiente, pero me gustó más Eugenio Burro Saltón. Sobre que brinca a finales de este mes. ¿Quién sabe, mi hermano? Acuérdate que se puede hacer también una divulgación más light por medio de redes sociales. Si no es que toman varios ya medios masivos y por ahí lo van a ir soltando. No sé, pero sería muy, muy buena idea y sería excelente. A mí me gustaría que si fuera así. Vale, ojo, también me pidieron que por favor hablara si el 29 y 30 iba a ser. No doy fechas, no sé. No tengo la menor idea si va a ser el 29 o 30. Ojalá que sí, pero nadie sabemos la verdad. Vamos a ver, me voy con la última pregunta. Edilma Castaño, por favor, las preguntas que me faltaron, póngamelas en la caja de comentarios, ¿vale? Ahí yo las analizo, las checo y las publico. Y contesto.
Dice Alex, a mí lo que más me alegra de todo esto es las camas, es que el 90% de la humanidad estamos muy enfermos y sería lo mejor de todo esto, esas tecnologías médicas. Por supuesto que sí, muy de acuerdo contigo, hermanita. Pues bien claro se nos dice. Acuérdense las tres, que lo que más le gusta al ser humano tener: salud, dinero y amor. Qué mal que lo han puesto así. Yo creo que es primero salud, o mejor aún todavía, porque si tienes primero amor, es curioso, pero no te enfermas. Amor grande a ti y a los demás, ya no necesitas salud. Y dinero tampoco, porque estás creciendo alto. Vale. Pero sí es extremadamente importante tener salud, porque pues hay gente que no puede ni trabajar por no tener salud. Tienes razón, hermanita, el 90%. No sé si esa cifra pues sea real, hermanita, pero sí hay un porcentaje muy alto de la población mundial de gente enferma. Todos tenemos algo, ¿no? Y todos seremos curados. Grave o no, todos seremos curados. Alex, tú vas a hacerlo aquí. Ok. Luz Warren, esta sí es la última, perdón. Luz Warren dice: Alex, ¿tú vas a anunciarlo aquí, lo de las camas, cuando comience, o no vas a tener permiso para avisar? No, sí, por supuesto que sí. De hecho, Sky lo dijo, clarito. Háblenlo, cuando les den la noticia, me llegue la información y ya haya una dirección a dónde comunicarse para hacer su cita, yo pueda ver realmente que yo me puedo inscribir para mi cama, para mi cita, les digo: señores, ahora sí, es verídico. Y sí lo puedo anunciar. Acuérdense que lo que vuelve a ver el principio, Dilma, Luz Warren, perdón, y vas a ver que sí se va a poder hablar. Y el por qué sí se puede, y ya no va a haber un NDA para las camas médicas. Ok, nada más vámonos con los comentarios de los miembros. Dice Gabriela Blanco y se pregunta: cuando llegue Gesara o RB, ¿se podrá compartir con el familiar más cercano mientras le llega a esa persona? Gaby Blanco, creo que no. Hasta donde yo sé, creo que no, hermanita. Va a haber ciertas condiciones de ayuda, pero principalmente ese dinero es para ti, ¿vale? Y si tú ya lo quieres compartir, a lo mejor en una cantidad pequeña para ayudar, sí, pero no puedes, con ciertas cantidades, a ciertas personas no se les va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque si el QFS sabe que vas a darle un apoyo a una persona que tiene una adicción, pues obviamente estás ayudando, no estás ayudando, estás estorbando. Entonces va a haber condiciones para quien se pueda ayudar, pero bueno. Cambiaste, mira que tú se te fijaste, Anima Studio, cambiaste de lugar la corbata dorada. Dije, a ver quién se fija. ¿Es intencional? La verdad es que sí, por la noticia dije a ver quién se fija y a ver qué, es para nada, para ver qué los observadores que son. Y hay otra cosita atrás de mí también. Hay me hicieron un regalo unos amigos, podrán ver de este lado, esto que ven aquí es un tambor de trueno. Luego se los enseñaré. Ahorita me tengo que levantar por el logo, lo tendré aquí más a la mano. Un tambor de trueno para las ceremonias, por lo pronto con el abuelito Cacao. Y es un tambor muy, muy curioso. Suena como un trueno, como un rayo. Pero bueno, ya tengo que organizar todas mis cosas que tengo ahí atrás, pero bueno. Ok, bien. Vamos a ver por acá. Hay más de los miembros que te digo que tengo que nombrarlos aquí. Y perdón por las personas que ya no alcancé a contestar, familia. Con todo gusto, repítame su pregunta en los comentarios y con gusto por ahí les contesto. Ya no tengo oportunidad de hacerlo, ya no me dio oportunidad de hacerlo en vivo. Y estoy buscando solamente lo que me ha pedido ahorita YouTube, que a los miembros del canal sí les conteste en vivo sus comentarios o preguntas. Como por ejemplo aquí dice Edwin Gulfo, miembro del canal: hola hermanito del alma, saludos para todos desde el corazón. Para elevar la vibración solo debemos entregarnos al amor infinito. Ojo lo que acaba de decir Edwin Gulfo. Mi hermano, gracias. Exactamente. Muy, muy certero y qué gran verdad dijiste. Bravo, de verdad, gracias. Gracias, Edwin, porque es muy cierto. Solo basta entregarse al amor, ya no a las preocupaciones, al estrés, a la trivialidad de la vida, las cosas triviales, todo eso. No, adiós. Y basta con eso. Y basta hasta aquí de programa. Perdón, perdón familia. Isaac Reyes, también por acá un comentario de un miembro. Gracias, Alex, excelente en vivo. Feliz fin de semana, hermano, bendiciones igualmente, Isaac Reyes. Gracias, hermanito.
Eldris Hernández, te damos la bienvenida a Bronce. Bienvenida, nueva miembro del canal. Gracias, Eldris Hernández. Bienvenida, hermanita. Recibido con todo el amor y con todo gusto y con todo mi corazón. Gracias por tu apoyo, Eldris. Bienvenida. Nos vemos, Eldris, y todos los miembros del canal el domingo a las 12 del día, horario Ciudad de México, en vivo especial para ustedes. Si quieren ser miembros, por favor, familia, al lado de donde dice el botón de suscribirse, dice unirse. Ahí le dan clic y YouTube les explica cuál es la membresía lo que trae algunos beneficios de ser bronce, plata o dorada, y el valor el más económico es, y pueden hacerlo, es de $1.50 desde ahí, y es mensual. La ayuda para mí, de verdad, la agradezco muchísimo. No saben cuánto me están apoyando ahorita, de verdad, familia. Agradezco enormemente. Lo poquito, mucho es recibido con mucho, mucho amor. Gracias de todo corazón. Nos estamos viendo pronto, familia. Que la luz de su corazón esté siempre, y que sea principalmente, más que las medbeds, que sea la alta vibración que hay en su amor en ustedes, lo que nos cure físicamente, emocionalmente, a todos. Ajo, familia. Bendiciones. Nos amo mucho.